Tardes. Antes de empezar y como medida totalmente defensiva, comentaros la imagen, la pantalla que estáis viendo, y es que el contenido de esta emisión es totalmente mi opinión y no pretendo crear ni sentar ninguna cátedra ni me creo poseedor de la verdad. Así que antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo debéis consultar a vuestro médico. Bueno, y sin más preámbulos, esta tarde lo que vamos a hacer es mirar el sol. Algo tan sencillo como eso, como mirar al sol. Lo que en inglés se conoce como sun gazing. Seguro que habéis oído hablar de esa palabra inglesa. Bueno, pues es tan sencillo como dirigir vuestros ojos al sol, pero incluso lo más sencillo necesita algunas precauciones. La primera de ellas es que la exposición de vuestros ojos al sol debe ser muy progresivo. Mirar al sol, como os digo, es tan sencillo como mirar directamente al sol, como si mirarais a la televisión. Pero hasta los rayos más suaves del sol pueden dañar vuestros ojos peligrosamente. Entonces la exposición debe ser muy progresiva. Debéis empezar el primer día por 10 segundos, el segundo día 20 segundos, el tercer día 30 segundos, el tercer día 40 segundos, y así sucesivamente. Como veis, muy progresivo, muy poco a poco. Cuando ya alcancéis los 5 minutos, pues ya, para que no se haga esto interminable, podéis hacer una progresión diaria de 30 segundos en 30 segundos. La segunda prevención es que no se puede mirar el sol a cualquier hora del día. Solo se pueden usar las horas correspondientes al alba, o sea, a la salida del sol, y la hora correspondiente al cenit, a su puesta. Solo la primera hora y la última de sol. Esto es así porque en esas horas el sol, sus rayos inciden de forma mucho más oblicua. Si miramos al sol a mediodía, los rayos caen directamente, caen muy perpendiculares y más en las zonas centrales del planeta Tierra. Entonces esos rayos llevan demasiada energía y pueden dañar vuestros ojos. Luego la segunda importante prevención, recordadlo bien, es que solo debéis mirar a la salida, la primera hora a la salida, y la última hora, a la puesta al cenit del sol. Solo esas horas son aptas para mirar al sol directamente, para hacer sun gazing. Y la tercera prevención es que notaréis la calidez de los rayos del sol, porque son muy agradables. Cuando ya habéis hecho la progresión, la habituación de vuestros ojos, los rayos de la salida y de la puesta son muy agradables. Se notan enseguida los efectos beneficiosos, los efectos curativos. Si en algún momento perdéis esta sensación agradable y empieza a ser una sensación desagradable que os molesta, que no veis que algo no va bien, pues suspendéis el ejercicio inmediatamente. Esas son las tres únicas precauciones para hacer sun gazing. Yo normalmente, pues además de hacer sun gazing, como es una cosa que puedo aprovechar para hacer dos cosas a la vez, pues suelo hacer coincidir la hora para mirar al sol por la mañana haciendo mis ejercicios de Qigong, o bien por la tarde para hacer un poco de meditación, y así matas dos pájaros de un tiro. Y además tengo la enorme fortuna, como estáis pudiendo ver en la emisión, de que mi casa pues queda perfectamente bañada por los rayos del ocaso y por los rayos del alba, así que normalmente me enchufo doble tap, dos sesiones de sun gazing, una por la mañana y otra por la noche. Con lo que tampoco, y esta sería una cuarta prevención, no apuréis la hora completa, pues cortad un poquito antes y así estamos seguros de que no nos metemos en una franja horaria de que los rayos del sol empiecen a ser demasiado fuertes, pues cortadla a los 40-45 minutos de su salida o empezad 40-45 minutos antes de su puesta. Y así estaremos totalmente seguros y sabremos que no nos van a hacer ningún daño los rayos solares. Como experiencia personal, contaros que yo llevo haciendo esta actividad pues durante los últimos 4 años y medio aproximadamente, y los efectos que he notado principalmente es un mantenimiento, más que mejora, no puedo hablar de mejora, pero es un mantenimiento de mi agudeza visual y de mi calidad de vista. Ya acumulo algunas primaveras, casi todas las personas a mi alrededor de mi edad
pues usan gafas para la vista cansada, para la falta de agudeza visual en distancias cercanas. Y puedo decir que de momento, no sé si será por esto, yo creo que sí tiene mucho que ver, además por la sensación que con vuestra propia experiencia podéis ver agradable en vuestros ojos, pues no necesito ninguna corrección ocular para leer, ni para mirar la televisión, ni para ningún asunto. Hombre, no veo como cuando tenía 20 años, ni mucho menos. La vista no es lo mismo, pero sí noto que en relación a las personas de mi edad, pues la mantengo bastante bien. Y eso en lo que respecta al sol. Luego, la sensación interior cuando estoy realizando mis ejercicios de Qigong o la meditación y al mismo tiempo los rayos del sol están bañando tus ojos es muy, muy, muy agradable. Muy agradable y muy recomendable. Así que chicos, pues os dejo con esta bonita puesta de sol. Voy a subir un poco el volumen de la música y que lo disfrutéis. Porque también es una sensación muy agradable. Intentadlo.
Como veis, aparecen unas nubes en el fondo y esta situación es ideal también. No dejéis de mirar al sol aunque aparezcan nubes o lo veáis a través de las hojas de algún árbol, porque lo que harán será filtraros un poquito además los rayos y que los que lleguen a vuestros ojos sean súper cálidos. Así que aunque como ahora aparezca una nube que limita ligeramente su luz, seguid, mirad y aprovechad esta luz porque la verdad es que ya veréis que es súper placentero. Desde mi posición empiezo a perder un poco la visión del sol con respecto a lo que tendréis en la cámara. Voy a cruzarme un momentito, disculpadme porque voy a cruzarme para buscar un mejor sitio y así también descansaré de la posición que tengo. Creo que uno va ganando habilidad poco a poco.
ya prácticamente se ha ocultado y así apuramos hasta el último rayo de sol que entre por nuestros ojos y nos llene de energía a través de la melanina del ojo, del iris. Podéis en nuestra web del Guerrero Salud, tenéis un amplio artículo que explica todo el proceso electroquímico que acompaña este proceso, por si alguno tiene interés y quiere profundizar más. Bueno, pues hemos terminado la sesión de Sun Gazing, de mirar al sol de esta tarde. Sigue, como os decía antes, si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto quedo a vuestra disposición atendiendo a vuestros comentarios. Si os ha parecido interesante, pues suscribíos al canal y así tendréis opción de seguirnos y ver todas las actividades que hacemos referentes a la salud dentro del estilo de vida del guerrero. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.